Señor Padre, te doy la gloria, te doy la honra. Ante todo, Señor, tú eres Dios. Gracias por la palabra que has depositado en mi vida en la noche de hoy. Y te pido que la misma, Señor Padre, penetre el corazón de todo aquel que la quiera escuchar en esta noche. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Llena a cada uno de nosotros, Señor Padre, todos los días. Renuévanos y llénanos más y más de tu Espíritu, Señor. Límpianos, Señor, más blancos que la nieve. Endereza nuestros caminos, Señor, porque este mundo sigue torciendo lo que tú estableciste, Señor. Sigue llenándonos de tu presencia. Sigue, Señor, llenándonos de tu conocimiento, de toda ciencia, Señor. Bendice nuestras vidas con toda bendición espiritual. En esta hora alabamos y bendecimos tu santo nombre, porque tú eres merecedor de toda gloria, Señor. Santo eres, Señor. Gloria a ti, Padre. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, sea entendida, apretada en el corazón, Padre, guardada para los días malos. Te pido esto, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. En esta noche vamos a estar bajo el tema testigos en cuanto al pecado. Y vamos a leer la palabra que está en 1 Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Nuevamente la palabra está en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 1 al 11. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Porque no sufrís más bien el ser defraudados. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermanos, aquí estamos ante una palabra que el Señor nos dio por medio de Pablo, en la cual Pablo nos dice que en cuanto a cosas pequeñas, como hijos de Dios, entendiendo que tenemos una iglesia en donde todos nos reunimos, juzguemos las cosas de acuerdo a lo establecido bíblicamente, no entrando en pleitos y en contienda, en frente de aquellos que no conocen lo espiritual de la casa de Dios. Por cuanto nos exhorta en la palabra a juzgar las cosas pequeñas. No estamos hablando de cosas graves, hermano, estamos hablando de cosas pequeñas, en cuestión de doctrinas, en cuestión de cosas que se pueden resolver entre nosotros. Porque entendiendo que somos pecadores y que no alcanzamos a ser santos
porque el único santo es Dios. Porque por medio de Jesucristo es que nosotros nos santificamos, entendiendo que tú en tu carne no puedes llegar a ese nivel. Pablo nos dice, las cosas pequeñas en la casa. Las cosas pequeñas en la casa. Porque tenemos la potestad para juzgarnos los unos a los otros dentro de la casa de Dios. Ese relato es bien importante que lo entiendan, hermanos. A nosotros mismos, en cuanto a las cosas pequeñas, en la casa de Dios. Señalando lo que es pecado. Y Pablo un poco más adelante nos dice, ¿por qué llevamos nuestros pleitos a aquellos que son del mundo? Aquellos que no pueden darnos el justo juicio de Dios en cuanto a lo que hemos errado pequeño dentro de la iglesia. Y nos hace entender lo siguiente, que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Y a quienes llama él injusto? A todo aquel que no lleva la palabra de Dios, porque aquel que no sigue la palabra de Dios, aquel que no tiene una relación con Dios, aquel que no ha sido santificado por medio del Espíritu Santo a causa de Jesucristo, es un injusto. Y nos identifica quiénes son esos injustos y nos dice que aquellos que son fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y para entender el justo juicio de Dios, Dios lo hace cuando llamamos a un hermano en cuestión de algo que ha errado, hermano. Lo que usted está haciendo es sacando al hermano del error para que pueda ser salvo por medio del arrepentimiento. En cuanto a los de afuera, los que no son de la casa, Cristo muchas veces nos dio ejemplo de los pecadores y cuando nos decía en su evangelio que los sanos no tenían necesidad de medicina, más los enfermos sí. Por eso él iba predicando las buenas nuevas de salvación. Y si vemos a muchos de los pecadores que aquellos fariseos y escribas, maestros de la ley, que juzgaban en cuanto a su manera de vivir, Cristo les reclamaba que por qué juzgaban aquello cuando ellos mismos no eran limpios, porque es que no eran justos, no seguían realmente lo que predicaban. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra que dice, no juzguéis, porque en cuanto juzgas a aquel, te condenas a ti mismo. Pero esta palabra muchas veces cuando la toman, la malentienden, porque nos señalan los hermanos en la fe, no juzguéis porque Cristo dijo que no juzgáis, pero en esta parte nos dice que juzguemos los de la casa. Y los del mundo nos dicen, no juzguéis porque tú no eres Dios y Dios dijo que no juzguéis, porque ellos no entienden. Pero cuando Cristo nos dijo, no juzguéis por cuanto a ti mismo te condenas, porque teniendo tú una viga en el tuyo, quieres quitarla de tu hermano. Estoy parafraseando. ¿Qué nos quiso decir el Señor con esto? Juzgas el pecado que tú mismo cometes. No puedo yo juzgar a un fornicario cuando yo fornico. No puedo juzgar a un adúltero cuando yo adultero. No puedo juzgar a un mentiroso cuando yo miento. No puedo juzgar a un asesino cuando yo he matado a mi hermano. No puedo juzgar al idólatra cuando yo me he convertido en idólatra. No puedo juzgar a un homosexual si yo soy homosexual. No puedo condenar un pecado el cual yo practico. ¿Me entienden? De esto se basa. Entonces, en la noche de hoy les voy a dar el concepto del sistema judicial.
a aquellos que están dentro de la corte. Y esto es en manera para que ustedes lo entiendan humanamente, pero luego lo vamos a transportar a lo espiritual, a la palabra. El juez es un administrador de justicia. Su función es ser administrador de justicia, y el juez se le da la tarea de dos cosas, dependiendo lo que el defensor decida hacer. El juez puede juzgar basado a evidencias y de acuerdo a lo que el fiscal y el defensor han traído a la corte. Puede. Y digo puede porque si la defensa prefiere el jurado, el juez entonces no juzga. Su función sería entonces la sentencia. Es el que te da la penalidad por el crimen que has cometido de acuerdo a la evidencia y de acuerdo a los parámetros de la ley. Pero el juez puede hacer ambas funciones. El jurado tiene también dos funciones en lo terrenal. El jurado, primero, al ver las evidencias, determina si un imputado o un acusado es culpable del crimen al cual se le está acusando. Y el jurado, en otra función, puede decidir si hay causa, si lo que se presenta ante la corte es suficientemente válido para entonces mover el caso a un juicio. ¿Ok? Esa es la función del jurado. La función del fiscal es en una investigación criminal en donde trae toda la evidencia que ha recolectado por medio de los agentes alrededor, que incluyen policías, testigos, víctimas. Recolecta toda esta evidencia para mostrar la culpabilidad del imputado y lograr así una sentencia convenciendo al juez para este imputado. El abogado hace su función también de investigar un caso para poder exonerar de culpabilidad a su defendido, o sea, mostrar su inocencia. Y el último que les vamos a mencionar aquí es el testigo. Y este lo voy a leer. El testigo es aquel que relata lo que oyó, observó en relación a una situación legal presente delante de él o ella. Nuevamente, el testigo es aquel que relata lo que vio o escuchó. Lo que vio o escuchó. ¿Por qué les vengo trayendo estas definiciones? Para que usted entienda, hermano, que el único juez, el que sentencia, es Dios. Ni usted ni yo podemos enviar a nadie al infierno, ni decir que se va a perder, porque no es nuestra función en la tierra. No fue a lo que fuimos llamados. Usted ni yo somos jueces de nadie que esté en pecado. No lo somos. Por eso cuando mucha gente nos dicen, que tú no juzgas, tiene que ser bien sabio al escuchar de lo que se le acusa. Porque el juzgar es solo del juez. Usted no puede sentenciar a alguien al infierno, a una vida sin Dios. Usted no puede decirle a alguien que se va a ir al cielo basado en lo que usted ve o oye, porque usted no es juez. Ese no fue el rol que se le dio a usted en la tierra. Usted tampoco en este momento es jurado, pero nos dice la palabra que en algún momento lo seremos cuando venga. La palabra nos dice que nos sentaremos, los santos serán sentados para juzgar. Pero en este momento no somos jurados. No tenemos las evidencias suficientes para determinar si un juicio debe proceder o si encontramos la culpabilidad de alguien. No tenemos eso. No somos un fiscal, no estamos ahí para hacerle el trabajo al diablo. No estamos ahí para buscar la evidencia y mostrar cuán culpable es el hermano. Tampoco somos abogados defensores, porque ese trabajo es de Jesucristo, única y exclusivamente de Él. Y estamos hablando en cuanto, hermanos,
sentencias, estamos hablando en cuanto a quién se va, a quién se queda, a quién se condena y quién no. No somos, tenemos una idea. Ahora, lo que sí somos, hermanos, somos testigos. Porque entendiendo que vimos una situación basado en la palabra, somos testigos de que pueden haber hermanos o pueden haber personas en el mundo que están cometiendo actos que están en contra de la palabra de Dios. Porque lo vemos y porque lo oímos, podemos testificar, podemos hablar y reconocer el pecado. Pero aquí el hermano Pablo nos dice que juzguemos las cosas pequeñas. Entonces nos dan cierta autoridad de juzgar las cosas pequeñas en la iglesia. Pero no es un juicio de condenación para nadie, sino un juicio para decir, hermano, como testigos estamos viendo que esto está erróneo. Vamos a presentarlo y ver cómo podemos arreglarlo. Porque nuestra misión es ser mensajeros, es ser testigos. Es poder hacerle entender a ese hermano que la conducta en la cual está cayendo es errada y no va de acuerdo a la palabra. ¿Qué nos dice en cuanto a los de afuera? Hay una palabra que nos dice que no arrojemos las perlas a los cerdos. Y la palabra nos dice eso por cuanto se entiende que no podemos darle una palabra de aliento a una persona que no entiende la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque no lo va a entender. Y lo que hace el ser humano, en tanto usted le habla, le exhorta en cuanto a una palabra como testigo, lo que hacen es que se tratan de defender en cuanto a lo que está sucediendo, en cuanto a lo que usted le está diciendo. Mire, hermano, esto no está bien. O mire, siervo, esto no está correcto. Se van a defender inmediatamente, hermanos. ¿Saben por qué? Porque no entienden. No entienden que lo que usted está tratando de hacer es sacarlo de eso. Eso pasa mucho en la casa de Dios, pero también pasa muchísimo afuera. Los de afuera no van a entender las cosas espirituales y por más que usted trate de decirle que lo que está haciendo va en contra de la Biblia, no lo va a entender porque no la conoce, no tiene una relación con Dios. Y no digo con esto que no debe decirlo, al contrario, usted se tiene que parar como atalaya de Dios a difundir lo que usted ha visto como testigo de Jehová que es errado, pero no puede juzgar a esa persona en cuanto a decirle a ellos que se van al infierno, no. Sí podemos decirle que la palabra dice que todos aquellos que practican el pecado van a terminar allí. Pero usted no sabe si esa persona va a terminar allí. Si esa persona en particular. Porque tenemos muchos, inclusive, si usted va ahora mismo, al baño y se mira en el espejo, usted va a ver ahí a uno que fue igual que aquellos que están en el mundo hoy. No tiene que ir muy lejos para ver que hubo un pecador en usted, que el cual Dios le plació tener misericordia. Entonces, el tema de hoy en cuanto a ser testigos es para que usted, el Señor me dio esta palabra para que usted entienda cómo defenderse ante los ataques del enemigo que vienen a través del espíritu que domina a aquellos que están fuera de la casa de Dios. ¿Cómo usted hacerse un testigo ocular y de escuchar en cuanto a cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Y por qué les digo esto, hermano? Porque muchas veces nosotros vamos a diferentes plataformas de redes sociales o estamos hablando con otras personas y le estamos tratando de llevar el evangelio e inmediatamente cuando hacemos esto empezamos a decirle a la persona porque te vas a ir al infierno, porque Dios dice que tú, la gente como tú se va a ir, y empezamos a tomar la silla de Dios y empezamos a ser fiscales y empezamos a ser acusadores, le hacemos el trabajo al diablo, entendiendo que usted no tiene esa función dentro de la tierra ahora mismo, hermano. Usted puede juzgar sí las cosas que le son dadas a juzgar.
mediante su medida, mediante que usted sea justo delante de Dios. ¿Y en qué se basa la justicia? Pues la justicia se la da Cristo. Cuando usted se arrepiente todos los días de sus pecados, eso le da la justicia. Eso le da a usted la potestad, por lo menos en la iglesia, de ir donde el hermano y decirle, hermano, lo vi en este error. Y quiero traerlo a la iglesia antes de que ese error le cueste a usted la salvación. Porque yo, igual que mi Señor, tengo un mismo sentir. Que todos lleguemos al arrepentimiento, y yo, siendo pecador igual que usted, deseo que ambos nos salvemos de esa ira que debe venir. Y usted va y lo exhorta con el amor que Dios nos da. Pablo también nos da ejemplos de gente dentro de la iglesia que no quiere escuchar. Nos dice, a esos entregarlos, deséchalos, porque ya no hay más nada que hacer. Perdón, hermano. Pues entonces, en cuanto a esto, ¿qué tenemos que decir? Pues si usted está yendo donde una persona que usted sabe que está cometiendo adulterio, o que está en el pecado de la homosexualidad dentro de la iglesia, o que está en algún pecado de estos que hemos hablado, y hablaremos de otros más, y usted ya ha ido, le ha hablado y ha traído testigos, y la iglesia y su pastor ya ha hablado con esta persona, ya entonces no hay más nada que hacer, hermano, porque ya usted le ha dado. Entonces, deje que el diablo lo zarandee para que entonces quizás su alma pueda ser salva de acuerdo al propósito de Dios. Pero ya entonces no viene a ser un hijo de Dios por cuanto no practica la justicia. Y eso sí nos lo dice la palabra. Pues entonces, hermanos, como les iba diciendo anteriormente, muchas veces nos vamos a estas redes sociales a juzgar a los inconversos. Que este es el punto de la palabra de hoy. No teniendo el conocimiento pleno de la palabra, el que no tiene una relación con Dios en cuanto a la oración, en cuanto al ayuno, en cuanto a la Biblia, en cuanto a esta comunión con Dios, no puede ir a hablar lo que no sabe, porque cuando el enemigo lo ataca, el enemigo se sabe la palabra completa y la utiliza para juzgarlo a usted con la misma palabra que usted intenta exhortar al otro de su pecado. El enemigo va y le tuerce lo que usted quiere intentar hacer, que es salvar la alma. ¿Y cómo? Muchas veces nos dicen los del mundo, como así lo llaman los que son inconversos, o los que no tienen el Espíritu de Dios en ellos, y nos dicen, ay, pero tú no tienes derecho a juzgarme porque más pecador eres tú, porque si te vas a Levíticos, en Levíticos allá, a ti se te dice que no puedes comer ciertos animales y ciertas cosas, y todo eso es inmundo y es abominable ante Dios, y tú te lo comes. Y empiezan a sacar textos bíblicos para acusarte de que estás en error por decirles a ellos que son fornicarios, adúlteros, homosexuales, ladrones, homicidas. Te sacan Biblia porque el enemigo la conoce. Y muchos que dicen conocer a Dios, hermanos, porque los hay. Hay muchos que dicen conocer a Dios y no están ni en la iglesia, ni tienen una relación con Dios, ni leen la palabra y no conocen a Dios. Dicen, Dios es amor y Dios ama a todo el mundo y Dios no tiene acepción de personas en cuanto a los que han de entrar al reino, hermano. Y les acusan, y usted, como no tiene esa relación con Dios, estando dentro de la iglesia, se siente culpable. Dice, no, pero mi intención no fue esa. Y muchas veces no sabe cómo defenderse. Dentro de la misma iglesia hay hombres y mujeres que le sirven a Dios desde las sillas. Hay hombres y mujeres que le sirven a Dios desde los altares. Y los mismos profesan una fe que no viven. Hablan de aprobar de que el matrimonio homosexual está bien, que ellos vengan a la iglesia y que tengan posiciones dentro de la iglesia, estando en ese pecado, porque Dios los va a cambiar. Hermanos, eso no es bíblico, porque Pablo nos habla de cómo ha de conducirse aquel que le ha creído a Dios cuando lleva ministerios. Nos habla sobre el obispo, nos dice que sea marido de una sola mujer, que tenga su casa sometida. La Biblia
nos lleva a estos ejemplos para no ser confundidos, para no ser cegados por el velo del enemigo, para que el enemigo no nos pase el rabo, hermanos. Pero entonces cuando usted se le dice no, porque ese hombre que está allá arriba dijo que hay que amar a todo el mundo, entonces yo le creo y usted no lee la palabra y no tiene una relación con Dios, no puede determinar lo que está bien. En las sillas, en cuanto a aquellos que dicen ser hijos de Dios, y hay muchos, hermanos, usted tenga falda, no tenga falda, diga amar a Dios o no diga amar a Dios, hay muchos que hablan de que aman a Dios, hablan de que Dios es amor, hablan de que usted se va a condenar si usted no se viste con falda, no tiene decoro. El decoro es importante, pero lo que estoy hablando en cuestión de vestimenta, que la vestimenta no salva y condena a nadie, absolutamente a nadie, hermano. Y que el que le venga a decir usted que si usted no tiene falda se condena, está mal, porque la palabra no habla de eso. Usted sabe qué es lo que pasa, hermano, que si usted no tiene falda y tiene un pantalón, el hermano que no está sometido a la voluntad de Dios por cuanto es carnal, al verla a usted, se le desvían los ojos, pero no es usted la que está en pecado. Es él el que está en pecado. Es él el que está en pecado, porque si Dios no lo ha limpiado de la lascivia, tiene un problema grande. Pero el punto al que voy, y entonces los critican desde afuera diciéndole usted esto, usted lo otro, porque usted está siendo testigo, porque ve y escucha, y usted habla, usted va a dar un testimonio, usted está juramentando que la palabra de Dios dice esto, entonces le dicen esto y usted se acapara. Hay muchos, hermanos, es como le digo, usted no puede ir a juzgar a nadie. Usted tiene que limpiar su casa primero, porque yo aunque tenga una falda larga aquí y tenga el pelo y no me lo pinte y lo tenga larguísimo, hermano, y permito en mi casa que mis hijos cometan actos de homosexualismo o actos de adulterio y fornicación en mi casa, en la casa mía, porque todo lo que usted le dice bienvenido, usted participa de ese pecado. Usted no puede venir a hablarle a otro del pecado cuando usted es pecado. Usted se ha hecho pecado y abominación delante de Dios. Pero cuando usted está en la justicia de Dios, cuando usted entiende que usted ha dejado atrás todo aquello y que usted no permite dentro de su vínculo, porque si usted nota, Jesucristo iba a los pecadores no moraban con él. Él iba a las casas de los pecadores, él iba y las buscaba y le hablaba del amor y la misericordia de la salvación y del reino de Dios que había venido. Eso es lo que debemos hacer. Pero en nuestra casa, en nuestro templo, en nuestro hogar, en nuestro cuerpo, no puede entrar, porque lo que sale de aquí adentro tiene que estar lleno del Espíritu. Entonces, estas personas en el mundo le acusan a usted diciéndole que usted come esto y lo otro. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 10, versos 25 al 28. Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Si algún incrédulo escucha, hermano, les invita a comer y usted acepta la invitación, coma de todo lo que le sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien les dice, si les revelan, hermano, esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo coman por consideración al que se lo mencionó y por motivos de conciencia. Me refiero a la conciencia del otro, no a la de ustedes. Porque se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena. Si con gratitud participo de la comida, me van a condenar por comer algo por lo que doy gracias a Dios. Hermanos, en este verso el Señor nos explica por medio del hermano en Corintios, Pedro, creo que fue Pablo, nos indica que cuando usted vaya a comer, dé gracias a Dios, porque cuando usted bendice, igual que cuando
Pablo fue atacado por la serpiente que no le hizo nada porque estaba cubierto bajo la cobertura de Dios. Cuando usted va a una casa y le dan algo de comer, coma. ¿Qué quiere decir que esto con Dios? Dios ya nada de lo que entra en su cuerpo, hermano, va a ser contaminado porque usted está limpio por la sangre de Cristo. Usted está limpio en el nombre de Jesús. O cuando le vengan con eso de que usted no juzga y usted es el primero que come esto, hermano, aquí en esta palabra se nos dice que nos es permitido comer de todo. Y que si le dijesen a usted que esto fue sacrificado a los ídolos, no es que usted no lo pueda comer, usted puede comer porque usted va a estar bien. No importa, porque usted lo está consagrando a Dios cuando ora por la comida. Es por causa de Él, del que tiene cautivada la mente por el enemigo. Es por causa de él o de ella. Para que usted no coma y entonces él diga, Dios, pero siendo cristiano, come de estas cosas. ¿Entendió, hermano? Por lo tanto, no participe de un pecado que usted condena para que no le juzgue al de afuera. De esta misma manera es la comida, hermano. Es por causa de conciencia. Por lo cual, si a usted le dicen, hermano, venga, que vamos a estar celebrando una boda aquí de dos varones y lo invitan, usted va a ir, hermano. Basado, si nos dejamos llevar por este versículo, obviamente no, hermano, porque por razones de conciencia usted tiene que ser un testigo. Su vida tiene que ser un testimonio de lo que está ocurriendo. Si usted, hermano, entiende que el matrimonio es entre el hombre y la mujer, entonces ¿cómo usted va a ir a participar de la celebración de un matrimonio? Esto en ninguna manera lo hace usted odiar a nadie que tenga estas preferencias, porque esa es otra acusación de las que se le dan, que nosotros les odiamos por cuanto decimos que la conducta es errónea, que no vamos a participar de ese pecado. No se deje engañar, hermano. No participe, no se siente en mesa de encarnecedores. No lo haga. No puede usted participar del pecado de otro. Aquí vamos entonces con Primera de Timoteo, hermanos, capítulo 4, versículo 1 al 5. Nuevamente es Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. La condenación por lo que entra en su boca. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encañecida. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración los santifica. Hermano, esto es lo que nos limpia. Entonces nos dice que muchos en la fe la abandonarán para seguir inspiraciones engañosas. Por eso cuando le dicen a usted, no, que tú condenas al adúltero, al homosexual, al homicida, al mentiroso, al homosexual, pero tú comes de esto, hermano, no se deje engañar. Son doctrinas engañosas. Están en los altares. Están en los altares promoviendo estas cosas para vendarle los ojos. Y el que no tiene una relación con Dios por medio del Espíritu Santo y con Jesucristo es engañado todos los días. Se condena a sí mismo, no entendiendo que Dios te dio a ti la autoridad de discernir entre lo bueno y lo malo. Tú tienes ese poder. Y ser testigo y decir, pero es que mi testimonio habla de la verdad, porque usted no puede hablar de lo que usted no es testigo, ¿correcto? Eso, si usted no miente, pues entonces usted habla de que usted no miente. Si usted no hurta, no roba, si usted no mata, pues usted puede hablar de eso, hermano. Santo Dios, aleluya. Gloria a ti, mi Señor. Vamos ahora a Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17. Colosenses 1, 16 al 17. La condenación por lo que entra en la boca.
Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiestas religiosas, de lunas nuevas o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les priven de esta realidad. Ninguno de esos que ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Hermanos, aquí nos revela en Colosenses el hermano Pablo, nos dice: no se dejen engañar, ustedes coman, ustedes están en libertad siempre y cuando lo dediquen a Dios. No se dejen engañar en cuanto a días de reposo. El sábado, que mucha gente no se dejen engañar por eso. No es que está mal, que usted si lo quiere reposar, lo reposa, hermano. Yo lo hago, yo reposo, pero no es un mandamiento. Y no es un reposo en el cual yo no hago esto, no hago lo otro. Es descansar en Dios, es poder estar con mi familia, es poder instruirme en la palabra de Dios. Eso es lo que nadie os engañe en cuanto a esto, porque ninguna de estas cosas tiene absolutamente nada que ver con su salvación. Pero Cristo sí. Cristo ya lo limpió. Cristo hizo todo esto por ti y por mí, para que tú y yo no tengamos en ninguna cosa nadie que nos condene en cuanto a esto. Sírvale a Dios con todo su corazón. Ame a Dios. Olvídese de que le digan que usted está juzgando y que usted no es digno. Usted ha sido digno por causa de Cristo de ser testigo y de proclamar como atalaya lo que está mal. No condenar, vuelvo y lo repito. Hagan la diferencia. Usted no puede mandar a nadie al infierno. Muchos le van a decir a usted: ay, pero es que el único en Levítico es cuando habla de la homosexualidad y el Nuevo Testamento no habla nada de eso. Hermano, lea la palabra, edúquese. Lo que está en la palabra es la verdad, y Cristo dijo que Él nos dejaría la verdad y que Él era la verdad y que el que lo buscase la encontraría. Y en eso se basa la relación de usted con Cristo. Vamos a Mateo capítulo 19, versículo 4 al 5. Mateo 19, capítulo 4 al 5, el matrimonio establecido por Dios. ¿No han leído?, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer. Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. No dice esposo, esposa. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, hermano. Cristo fue enfático en decir que desde el principio el diseño original, creación de Dios, establecía varón y hembra para el matrimonio. No se deje engañar, hermano. Hay leyes civiles. Y el hombre implantará en su reino lo que quiera. El reino de Satanás implementará lo que le dé la gana. Y no hay nada que usted y yo podamos hacer para evitarlo. Entienda eso. Podemos ser testigos y hablar de que eso está erróneo y tratar dentro de lo que nos queda como hijos de Dios, pelear hasta lo último para decir que el matrimonio es entre el hombre y la mujer. Podemos hacerlo. Claro que sí. No hay nada que nos diga que no, porque somos testigos de lo que hemos creído. Pero de que eso avanzará, no hay duda. Ahora queda en usted, hermanos, el saber qué es lo bueno y qué es lo malo. El decirle bienvenido o rechazar las leyes del enemigo. Queda de usted, hermano. Queda usted pararse en la brecha y saber si usted tiene en usted el Espíritu de Dios para aguantar lo que venga con eso. Usted está dispuesto a pararse y decir como testigo que esto ocurrirá. Acuérdese en Apocalipsis que el Señor mandará testigos cuales serán asesinados y resucitados en el tercer día. ¿Por qué manda estos testigos? Para que pueda el Señor decir: no hay ni un inocente, por cuanto yo envié testigos que les hablaron, para que el Señor tenga dentro de su juicio las herramientas y la evidencia necesaria para decir: por falta de palabra, no es que te condeno, sino porque rechazaste y te rebelaste contra la misma. Santo Dios, aleluya.
Si vamos a Romanos, hermanos, 1, del 26 al 27, vamos a hablar ahí de las mentes reprobadas. Por tanto, Romanos 1, 26 al 27. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Mire cómo le dice, hermano, y se encendieron en pasiones lujuriosas. Los hombres, los unos con los otros, hombres con hombres, cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Hermano, aquí esto está claro. Aquí que nadie le venga a decir que eso era del antiguo y que cuando llegó Jesucristo esto cambió. No, hermano. Romanos nos testifica que la homosexualidad es un pecado, que no hay manera de cubrirlo con que el amor es amor donde quiera. El que venga en sus redes sociales a criticarlo diciéndole eso, usted manténgase, dele palabra. Usted no está ahí usted está ahí para declarar y testificar. Aquí está mi evidencia, aquí está lo que yo he creído, esto es lo que me dicen, esto es lo que yo soy testigo. No permita que esas mentes reprobadas le cambien, hermanos, porque estamos saltando de pecado en pecado y ya estamos llegando. Eso es un tema que tocaremos más adelante, pero ya estamos llegando en donde serán leyes que nuestros niños sean sometidos a estos actos vergonzosos. Porque hoy no lo vemos como algo en este hemisferio del mundo, algo constante. Pasa en el otro lado del mundo. Pero de que pasen estas naciones pasan, porque ustedes, ¿qué es lo que es el tráfico de blancas, el tráfico humano? ¿Qué usted cree? Es cuando sacan a nuestros niños, cuando le roban un chiquito y se lo dan a hombres perversos, reprobados, que los violan, que los dañan, hermano. Mentes reprobadas, no crea, esto ahora mismo no es ley en Estados Unidos, ni en esta parte del hemisferio, pero va a llegar, hermano. No crea que estamos exentos de eso y se lo llevo diciendo, lee la palabra para que usted entienda. No es porque el saber los tiempos le vaya a salvar o le vaya a condenar, no. El entender los tiempos, hermanos, le ayuda a usted a entender cuán cerca está Jesucristo. No sabemos el tiempo, pero el entender los tiempos le va a hacer entender a usted que no hay nada que nosotros podamos hacer porque la agenda del enemigo va a avanzar. Lo único que nosotros podemos hacer es testificar y mantenernos en la brecha y mantenernos en la roca diciendo que lo que está mal, así vayamos a prisiones, así nos asesinen, así nos hagan lo que nos hagan, hermano. De esto se trata la fe, porque ninguno de los que estuvieron antes que nosotros la pasaron bien, ninguno murieron por la mentira, todos murieron por mantenerse en la verdad de Cristo. Leamos ahora Judas capítulo 1, verso del 7 al 8, hermano. Judas 1, 7 al 8. Les voy a dar un poquito de tiempo porque este libro es un poco más pequeño, pero está antes del Apocalipsis. A ver si eso le ayuda. Testimonio antiguo para los blasfemos. Así también, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento, como ejemplo, como testimonio, al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmorales, sexuales y vicios contra la naturaleza. De la misma manera, estos individuos, llevados por sus delirios, contaminaban su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Hermano, note que cuando usted lleva la palabra de Dios, que cuando usted predica la palabra de Dios, que cuando usted es testigo y atalaya de Dios,
aquellos que odian la palabra, porque van a ver la intolerancia de aquellos que dicen que quieren tolerancia, los que decían, pero lo único que queremos es que nos acepten. Lo único que queremos es que sepan que nosotros nos gustan los animales, nos gustan esto. Lo único que queremos es que sepan que somos amor, que aunque yo dejé a mi esposa por esta mujer y me casé con ella en adulterio, estoy hablando de adulterio, ellos me critican. Verán estas mismas personas maldecir a Dios y decirle vete con tu Dios allá y hablar cosas que no entienden y a usted lo juzgan, hermano, porque usted no está de acuerdo a lo que ellos viven. Porque usted dice a lo malo, malo y a lo bueno, bueno, hermano. Entienda, no se deje amedrentar porque usted a Dios a usted no le dio un espíritu de cobardía. Dios no se lo dio, entonces ¿por qué se amedrenta? ¿Por qué se echa para atrás cuando lo confrontan con estas palabras? Porque dice, no, pero no, hermano, no se amedrente, diga, no, porque es que la palabra es clara, con amor, pero dígalo, no se amedrente, porque usted tiene que llamar el pecado por su nombre, porque si su hija adultera, y adultera en su casa y su marido le dice, usted está mal y nos está trayendo maldición a mi casa por cuanto haces esto, hermano, ¿sabe qué? No es que no le ame, es que le ama y quiere que salga a su casa y su familia del pecado. Hermano, entienda que no tenemos tiempo, el tiempo se nos acaba, se nos va y usted está dormido y usted está sin ni siquiera darse cuenta de lo que este mundo está haciendo y usted no habla del testimonio que Dios le dejó. Vamos ahora nuevamente a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 11. Nuevamente, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 8 al 11. Y aquí vamos a hablar del propósito de la ley, hermano. Aquí es donde usted y yo nos tenemos que regocijar grandemente. Ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Lo sabemos. Pero nosotros estamos bajo la ley de Cristo. Pero nos habla de la ley. ¿Por qué nos habla de la ley? Aquí vamos, hermano. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos. Ahí está, hermano. Los embusteros y los que juran en falso, mentirosos, en fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. Entienda lo que es la sana doctrina, no es vestimenta, enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Señores, te lo están diciendo en Timoteo. La ley es para los reprobados, no es para ti ni para mí, no es para el justo, es para aquel que ha dañado, que el enemigo ha cautivado su mente. Es para que haya evidencia en el juicio de que estas leyes existían y tú simplemente no las quisiste seguir. Es para aquellos, para que sean juzgados de acuerdo a esa ley, por cuanto no creyeron a Dios. Por cuanto no creyeron a Dios, serán juzgados por el testimonio que salga de nuestra boca, por la palabra. El mismo Espíritu de Dios testifica de la maldad. Hermano, el que no lee la palabra de Dios con la ayuda y revelación del Espíritu Santo, hermano, no puede, y lo repito, no puede refutar el engaño del enemigo. No te metas en el agua si tú no tienes la armadura. No te metas en el agua si tú no piensas morir por causa de la misma, si tú no piensas luchar por causa de la misma. Arrepiéntate si estás en pecado, porque por eso estamos dentro de este santo evangelio que Cristo nos dejó. Porque tenemos y podemos alcanzar por cuanto hemos creído a Cristo. Entiéndelo.
No hemos sido llamados a juzgar y a condenar, hemos sido llamados a testificar, a dar las buenas nuevas de salvación, pero a llamar al pecado por lo que es. Porque Dios, Jesús, mostró muchas veces, que era el Espíritu que estaba en ellos, que Él amaba al pecador, pero aborrecía el pecado. Por eso le decía a María Magdalena: no peques más, arrepiéntete, tus pecados te son perdonados, pero no peques más. Vamos a Isaías, hermanos, capítulo 5, versículo 20. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Isaías era un profeta avanzado a sus tiempos. Él hablaba de aquello que Dios le daba para todo tiempo, porque la palabra de Dios trasciende. Y dice ese versículo, hermano: ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Qué tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas? Que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermano, no te equivoques. Si en tu casa hay pecado y tú lo permites, tú eres tan participante de ese pecado como que el que peca. No te escondas detrás de un velo de religiosidad que no existe. No hagas eso. Y a ti, que no has conocido a Cristo, yo te invito a que le conozcas. Y si no me crees, lo único que yo te puedo decir en esta hora es: si no me crees, pídele al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, al Dios que yo le he creído, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pídele a Él que te muestre la verdad. No que te la diga yo si estás en el mundo. Pídele a Él que te muestre la verdad. Porque nosotros fuimos llamados a testificar de la verdad. Porque si estás en adulterio, porque si estás en fornicación, no te has casado y estás fornicando, te estás quemando. Estás hiriendo el cuerpo que te dio Dios. Porque si eres homosexual y estás practicando la homosexualidad, estás pecando. Porque si estás violando niños, si tienes lascivias con mujeres que no te pertenecen y haces actos impuros y abominables con niños, porque si mientes, porque si robas, porque si asesinas. Y asesinar no es solamente jalar el gatillo, es darle la droga a aquel que tú sabes que la va a consumir y eventualmente está matando su cuerpo. Si mientes, si eres avaro, si tu grandeza y tu estabilidad está en tus riquezas, si has convertido en ídolo a aquellos en tu casa y que por miedo a que te juzguen no los condenas porque los amas y los has convertido en tus ídolos. Arrepiéntete. Seas pecador, seas de la calle o seas de la casa de Dios. Dios te llama con cuerdas de amor. Porque cuando Cristo regrese en su segunda y única venida, no viene con misericordia. Viene a juzgar a aquel que ha vivido en el pecado. Viene a juzgar a aquel que se ha escondido debajo de un velo de religiosidad que dice que ama a Dios y a lo malo le llama bueno y a lo bueno malo. Aquel que permite el pecado en su casa. Viene a llamar a aquel que se ha apartado, dice que ama a Dios, pero practica la inmundicia y apoya lo malo. No seas vencido de lo malo. Vence el mal con el bien. Pero aprende que tú eres un testigo. Y que no te puedes intimidar por lo que haga el enemigo. Si tienes miedo de que vas a morir, de que te van a mandar a la prisión por cuanto has llevado el testimonio, si tienes miedo a que vas a perder el trabajo, si tienes miedo a que te va a juzgar el primo, el vecino, si tienes miedo, no has conocido a Dios. Porque aquellos santos hombres que Cristo dejó en la tierra iban y lo predicaban con todo el amor y hablaban lo que tenían que hablar sin miedo y murieron por causa del mismo. Si tienes miedo, tú no estás listo para esta batalla. Si tienes miedo, tú no has nacido de nuevo. Si tienes miedo, no has conocido a Dios. Si tienes miedo, nunca has amado a Dios. Yo le pido al Señor, al Padre, que por medio de esta palabra vengas al arrepentimiento.
Yo le pido a mi Señor Jesús que te convenza de tu pecado, cual sea, para que vengas a su lado, para que vengas a ser coheredero e hijo de Dios junto con Él, para que Él te abrace con su amor infinito, para que puedas encontrar el camino de la verdad. Yo le pido a Dios que convenza tu corazón de la maldad que existe ahí, seas tú insensato, seas tú injusto, seas tú de la calle, cuanto seas tú religioso, cuanto seas tú llamándote cristiano en la casa de Dios, desobedeciendo en cuanto a estas cosas. Yo pido al Señor que seas llamado al arrepentimiento antes de su venida. Pido esto en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga a ti que estás en la calle. Dios haga resplandecer sobre ti tu rostro y llene en ti esa verdad que necesita ser llenada.